Hace exactamente 100 años falleció el fundador de la antigua Unión Soviética. Estamos hablando de Vladimir Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. Hasta hoy, su cuerpo está expuesto en el mausoleo del Kremlin. ¿Por qué el cadáver de este revolucionario sigue ahí expuesto después de un siglo y no ha sido retirado hasta ahora? Lo descubrirán en este video. Sí, amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Ya lo escucharon en la breve introducción. Hoy nos ocuparemos de una pregunta interesante. Y la pregunta es, ¿por qué Lenin sigue en ese mausoleo después de 100 años? Deben saber, amigos, que este centenario de la muerte de Vladimir Lenin me hizo reflexionar. Hasta hoy existen muchos monumentos soviéticos, muchos símbolos soviéticos, pero hay un símbolo que simplemente es diferente a todos los demás. Y por supuesto, estoy hablando del mausoleo de Lenin. Lo interesante de este mausoleo es que este edificio se encuentra justo en el corazón de Moscú. Está ubicado en la Plaza Roja y por lo tanto es accesible para todos los turistas y realmente está en el lugar más céntrico, se podría decir. Por cierto, durante mi último semestre visité el mausoleo. Y antes de que abordemos la pregunta del video, quiero contarles brevemente sobre mis experiencias personales. Entonces, te formas en una fila, la entrada es gratuita y luego entras al mausoleo. Y lo impresionante es que ahí hay 4 soldados armados con metralletas que vigilan a Lenin día y noche. Si te detienes un momento para observar todo, inevitablemente te indicarán que sigas avanzando. Es decir, no puedes quedarte parado, tienes que seguir en movimiento. Y tienes alrededor de 10 segundos para rodear ese ataúd. Y luego ya estás afuera otra vez. Es una experiencia muy extraña, surrealista. Sí, y es interesante ver cómo todo está vigilado y así. Después de esta anécdota personal, volvamos al tema. Por supuesto, es interesante pensar por qué sigue ahí después de 100 años. Y sobre todo, sabiendo que Stalin también estuvo ahí, pero después de unos años fue retirado, o sea, el único que quedó ahí fue Lenin. Y sí, hoy intento responder por qué es así, pero para poder aclarar esta pregunta, primero tenemos que hablar un poco sobre la historia del mausoleo. Como dije, Lenin murió en 1924, o sea, exactamente hace 100 años. Y la reflexión sobre qué hacer con él después de su muerte comenzó algunos años antes de que muriera. Lenin estaba muy enfermo al final de su vida. Y personas como Stalin ya en vida decían que debía ser momificado y exhibido. Otros como Trotsky decían que eso no corresponde a la idea del comunismo, donde lo colectivo es lo más importante. El comunismo era un movimiento muy poco religioso, y glorificar así a una persona le resultaba chocante. Es decir, había grupos que estaban a favor de exhibirlo y otros que estaban en contra. Ya sabemos quién ganó. Lenin sigue estando, 100 años después, en la Plaza Roja. Para que todo esto funcione, tienen que tratarlo y restaurarlo cada año y medio. Es una locura pensarlo, porque el cuerpo se descompone desde adentro. Los órganos ya desaparecieron hace mucho, los huesos también, es decir, solo queda una especie de envoltura de piel que se conserva, por así decirlo. El laboratorio domina esta técnica a la perfección. Incluso hay grabaciones del proceso, del instituto, encargado de toda la momificación. También es bastante loco ver cómo funciona todo esto. Y la verdad, no estoy seguro de si esas grabaciones son adecuadas para YouTube, en cuanto a monetización y todo eso. Pero les voy a mostrar algunos fragmentos. Es extraño verlo, la piel ya está amarilla y tiene un agujero enorme en el área del pecho. Pero sí, definitivamente hay algunos videoclips del laboratorio que muestran cómo funciona todo esto. Ven, también lo sumergen en cierto líquido y así sucesivamente. Así que es un proceso real. Por cierto, este laboratorio ya ha conservado a otras figuras políticas conocidas. Por ejemplo, a los dictadores norcoreanos Kim Il-sung y Kim Jong-il. Exacto. Y también el líder comunista búlgaro de aquella época fue conservado. Se llamaba Georgi Dimitrov. Y también estuvo expuesto en Bulgaria durante mucho tiempo, así que los rusos parecen ser definitivamente expertos en este campo. Pero ahora volvamos a la historia. Así que Lenin estuvo allí durante varias décadas. Y luego, en la década de 1950, se añadió a Stalin. El mausoleo incluso fue renombrado de Mausoleo de Lenin a Mausoleo de Lenin y Stalin. Pero después de Stalin, el siguiente líder de la Unión Soviética fue Khrushchev, y Khrushchev inició una enorme campaña contra el culto a la personalidad de Stalin. Y trató de destruir la imagen positiva que todavía existía entre algunos sectores de la población. Y el resultado fue que, algunos años después, Stalin fue retirado nuevamente. Y el mausoleo fue renombrado de nuevo, simplemente Lenin. Ahora que ya hablamos de la historia, podemos discutir un poco más. ¿Qué intentos hubo de retirarlo? ¿Quiénes eran los opositores? ¿Y por qué sigue estando ahí? Desde los días de la perestroika y la glasnost bajo Gorbachev, cuando la Unión Soviética colapsó, hubo muchas voces que se manifestaron en contra. Por ejemplo, el presidente de San Petersburgo estaba a favor de retirar a Lenin. El primer presidente ruso, Yeltsin, también se pronunció a favor.
Es decir, hubo muchas voces que decían que ahora era el momento de sacar a Lenin del mausoleo, pero claro, hablar siempre es fácil. No se hizo nada, y por supuesto, no cambió nada. Y luego llegó Putin al poder. Y Putin también tiene una opinión muy clara sobre este tema. Él está claramente en contra de retirar a Lenin. Ahora, por ejemplo, pueden ver lo que Putin le dijo a un periodista en 2019 sobre este tema. No se trata del cuerpo ni de nada de eso. El asunto no es ese en absoluto. Y en mi opinión eso no debería tocarse, al menos mientras haya personas, y nosotros tenemos a muchas personas que vinculan su propia vida y su destino con esto. Vinculan con esto ciertos logros de los años soviéticos pasados, y la Unión Soviética, de una manera u otra, sin duda está relacionada con el líder del proletariado mundial, Vladimir Ilich Lenin. Por eso es mejor no meterse ahí. ¿Para qué? Simplemente hay que seguir adelante y desarrollarse. Definitivamente encuentro comprensible su argumentación. Al final de cuentas, todavía hay una generación que probablemente asocia recuerdos con esa época, siente nostalgia y estaría en contra. Eso significa que este punto definitivamente es comprensible. Como pueden ver, amigos, el tema fue muy controvertido en el pasado. Hubo algunos que estaban a favor de quitar a Lenin y otros que estaban en contra. Incluso dentro del propio partido, las opiniones difieren al respecto. En el partido en el que está Putin hay algunos políticos que han apoyado que se retire a Lenin, así que cada quien tiene su propia opinión al respecto. Pero la pregunta de por qué no ha cambiado nada en la historia reciente es fácil de responder. Putin ha gobernado, Putin está en contra y por supuesto Putin tiene que aprobar esas decisiones como jefe del país. Esa es la razón por la que en los últimos años, en los últimos 25 años, no ha pasado nada. Y antes de Putin, ¿por qué no pasó nada? Para mí, la respuesta es la siguiente. El problema simplemente no era lo suficientemente urgente. A nadie le interesaba realmente. Claro que hay un grupo que es progresista, que quiere alejarse de esa historia soviética, que quiere desarrollarse más hacia Europa. Pero esas personas simplemente se ocupan de otros problemas, tal vez cosas como la libertad de prensa o de opinión. Entonces, este problema simplemente no es lo suficientemente urgente. Y para algo que no es especialmente urgente, la lucha probablemente sería demasiado grande, porque como dije, todavía hay una generación que asocia algo con esa época. Y también existen partidos como el Partido Comunista en Rusia, que todavía tiene varios miembros que se indignarían mucho ante un cambio. Eso significa que simplemente hay demasiadas diferencias de opinión. Y el problema no es lo suficientemente urgente como para debatirlo. Eso significa que se mantiene el statu quo. Para concluirlo con un término de ajedrez, se trata de un clásico stalemate, es decir, una situación de tablas. Sí, a nadie le interesa lo suficiente como para que algo cambie, digamos. Simplemente hay otras cosas en la agenda política, ya sea el COVID, ya sea la geopolítica. Y sí, esa es mi explicación para eso, amigos. Y sí, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Tal vez aprendieron algo nuevo. Simplemente quería probar un formato nuevo otra vez, algo así como un formato de charla. Sobre todo ahora, admito, con motivo del centenario de la muerte de Lenin, pensé que sería un tema que encajaría, que es interesante. Y sí, escriban en los comentarios qué les parecen este tipo de videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chao.